¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle a me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Asesinan a un joven de 28 años a tiros en pleno centro de Arroyo. El crimen ocurrió cerca de la alcaldía. La víctima fue identificada como Kidani Lavoy Cora. Un hombre fue asesinado a balazos en la madrugada de hoy en la zona de Arroyo, en un incidente que se encuentra bajo investigaciones por las autoridades. Según el informe preliminar del negociado de la Policía de Puerto Rico, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre una persona herida de bala en la calle Morse, justo al lado de la alcaldía del pueblo. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre identificado como Kidani Lavoy Cora, de 28 años y conocido por el apodo de El Yoval, con múltiples impactos de bala en varias partes del cuerpo. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital cercano donde el médico de turno certificó su muerte. El caso fue asignado a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el 6C de Guayama. La investigación está a cargo del agente Fernando Cerda, bajo la supervisión de la sargento Marilyn Torres y en coordinación con la fiscal Jessica Gotay. Jóvenes, cojan cabeza, ya la calle no está como antes, y yo sé que canso con lo mismo, pero es que diariamente se mueren gentes, y todos jóvenes. Y si tú usaras la cabeza solo un poquito, te darías cuenta de que ese camino no lleva a ningún lugar. Se sigue investigando el caso. Identifican al hombre que fue asesinado frente a la UPR de Bayamón. La víctima fue un joven de San Juan que tenía expediente criminal por drogas. Las autoridades confirmaron la identidad del hombre que fue asesinado el pasado miércoles frente al recinto de Bayamón en la Universidad de Puerto Rico, la UPR. Se trata de Joshua Cruz Cedeño, un joven de 28 años y residente de San Juan. Según informó la policía, Cruz Cedeño tenía historial delictivo relacionado con sustancias controladas, por lo que había sido fichado en febrero del año 2025. El asesinato fue reportado a eso de las 2:58 de la madrugada, mediante una llamada al cuartel de la policía. Al llegar al lugar, los agentes hallaron el cuerpo sin vida del joven al costado de la vía, presentando múltiples impactos de bala que le causaron la muerte en el acto. En la escena del crimen, los investigadores encontraron varios casquillos de bala y un vehículo Hyundai Elantra gris del año 2008 estacionado cerca del lugar de los hechos. Por el momento, no se ha informado sobre arrestos relacionados con el caso. La investigación está a cargo del agente Jorge Meléndez, bajo la supervisión del sargento Julio Figueroa y el teniente José Bonilla, director de la División de Homicidios del 6C de Bayamón. La fiscal Rosaura González participa en la pesquisa también. Que no haya arrestos no quiere decir que no vaya a haber arrestados ni condenados. Recuerden, las autoridades nunca dejan de trabajar. Y otra cosa, ahora que hiciste este hecho tan lamentable, tienes que cuidarte de tus amigos y de tu corillo, porque cualquier persona te va a chotear. Así que te metiste en un problemón y le hablo a los asesinos o al asesino. No debiste de cometer este hecho. Y al pobre muerto, imagínate, pagó, lamentablemente. A eso es que conduce el camino del mal, el camino de la calle. Él mismo había sido fichado. Es una pena. Se sigue investigando el caso. Motociclista pierde la vida supuestamente al rebasar luz roja en una intersección de San Juan. Un accidente ocurrió en la PR1. La víctima fue identificada como Giovanni. Un motociclista falleció en la madrugada del sábado tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera PR1, intersección con la PR 8834, en la zona de San Juan, informó la policía de Puerto Rico. Según la investigación preliminar, el conductor de una motora Feiyuan Tank del año 2024
identificado como Giovanni Figueroa Rivera, de 33 años, rebasó una luz roja sin las debidas precauciones. En ese momento fue impactado por una guagua Nissan Pathfinder negra del año 2024, conducida por Caroline Prats, de 28 años, quien transitaba por la vía con el semáforo a su favor. Tras el impacto, Figueroa Rivera salió expulsado de la motora y cayó violentamente sobre el pavimento, resultando con heridas de gravedad. Este fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, donde el doctor Hermes certificó su fallecimiento. Agentes de la División de Patrullas de Carreteras del área de San Juan, junto a la fiscal Sarimar Andreu, se hicieron cargo de la pesquisa. Por más que le hablamos a estos jóvenes, siempre lo digo, ¿quiénes son los que se mueren? Muy pocas veces tuve un accidente de motora con un carro y se muere el del carro. Siempre se muere el de la motora, ya que no tienes chasis. El chasis eres tú. Es un poquito de prudencia que te pedimos para que puedas llegar tranquilo a tu casa. Piensa las cosas antes de hacerla. Se sigue investigando el caso. 2 hombres mueren luego de chocar contra un árbol en un Can-Am en Ponce. Las víctimas fueron identificadas como José y Salvador. Otros 3 resultaron heridos. Las autoridades identificaron a los 2 pasajeros que fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en horas de la noche del domingo, cuando un vehículo tipo Can-Am impactó contra un árbol en Ponce. Según el informe preliminar del negociado de la Policía de Puerto Rico, el accidente se reportó a las 8:25 p.m. a la altura del kilómetro 9 de la carretera PR 139 en el sector Los Fondos del barrio Maragüez. El vehículo involucrado, un Can-Am gris del año 2024, transportaba 5 personas al momento del impacto. En el lugar falleció uno de los pasajeros, identificado como José Rivera Rivera, de 78 años. Otros 4 ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital del área, donde más tarde se certificó el deceso de otro pasajero, Salvador Ortiz Báez, de 77 años. Ambos fallecidos eran conocidos en la comunidad como El Gato y Arenca. Los otros 3 heridos fueron identificados como Emanuel Mercado Casilla, de 46, Jorge Serrano, de 70, y Roberto García, de 65. El agente Manuel Flores, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, junto a la fiscal Natalia Zambrana, tienen a cargo la investigación de este accidente. Dios mío, ¿y qué buscaban estas personas envejecientes ya en esos vehículos? No digo que las personas mayores no puedan montarse, claro que pueden montarse, pero me imagino que aparte de que andaban montados, andaban a cierta velocidad porque perdieron el control y chocaron con un árbol. Y eso no se produce cuando se anda al paso. Los vehículos al paso no pierden el control y si lo pierden, no les pasa nada. Vamos a hacer un llamado a la prudencia, mi gente. Vamos a pensar las cosas. Mira cómo estas 2 personas perdieron la vida y hay que ver la gravedad y el trauma de los otros. Señores, salir a divertirse un ratico es simplemente eso, divertirse un ratico. Hágalo con prudencia para que pueda llegar a su casa y otro día pueda divertirse. Se sigue investigando el caso. Envían a prisión a una mujer por violentar orden de protección en Carolina. La misma fue acusada de acecho e incumplimiento de una orden judicial en una urbanización de la isla. Las autoridades informaron que una mujer fue ingresada en la cárcel de mujeres en Bayamón luego de ser acusada de violar una orden de protección vigente en Carolina. La acusada fue identificada como Maribel Concepción Medina, de 55 años y residente en Carolina. La fiscalía radicó 2 cargos criminales por violación al artículo 4 de la ley 284 contra el acecho, luego de que la mujer se presentara de forma agresiva frente a la residencia del perjudicado, ubicada en la urbanización Jardines de Country Club. Durante el incidente, la imputada profirió palabras soeces, lo que constituyó en una violación directa a la orden de protección vigente en su contra. La investigación estuvo a cargo del agente Carlos Pérez de la Policía Municipal de Carolina, quien consultó el caso con la fiscal de turno
y la jueza Annette Santiago del Tribunal de Carolina evaluó las pruebas presentadas y determinó causa para arresto, imponiéndole una fianza global de $10,000. Al no poder prestar la fianza, Concepción Medina fue ingresada en la institución penal femenina en Bayamón. Míralo ahí, amiga, por estar buscando lo que no se te ha perdido, porque si ya tienes una orden, ¿a qué vas? Y mira, que para tus años te ves muy bien. Puedes conseguirte otro hombre donde tú quieras, pero cuando salgas de este problema que te buscaste ahora. Se sigue investigando el caso. Diligencian órdenes de arresto contra 2 hombres por violencia doméstica en Ponce. Agentes adscritos de la División de Arrestos Especiales del área de Ponce diligenciaron en la tarde del lunes 2 órdenes de arresto contra 2 hombres acusados por múltiples violaciones a la Ley 54 para la prevención e intervención de la violencia doméstica. Uno de los arrestados fue identificado como Richard Cruz Febus, de 50 años y residente de Coamo. Este fue detenido en la carretera PR2 en Guayanilla. Contra él pesaba una orden de arresto por violación a los artículos 3.1 maltrato y 3.2 maltrato agravado y 3.3 maltrato mediante amenaza, con una fianza de $300,000 expedida por el juez Ángel Candelario Caliz del Tribunal de Ponce. El segundo arresto fue el de Alexander López Rodríguez, de 39 años y residente de Ponce, a quien se le imputa una violación similar a la Ley 54. En su caso, el juez Ángel Candelario Caliz también expidió una orden con una fianza de $100,000 diligenciada ante la jueza Adria Cruz Cruz. Ambos imputados no prestaron las fianzas, por lo que fueron ingresados en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. La intervención estuvo a cargo de los agentes Gamaliel Pedrosa y Carmen Colón, bajo la supervisión de la sargento Damaris Meléndez. Miren, señores, yo les voy a decir algo. Yo tuve una novia tan bonita, cuando era más muchacho, que todavía es la fecha que esa mujer me llama y yo le hago cualquier favor, solamente por haberme aceptado, siendo yo no tan agraciado para la vista. Ustedes debieron de agradecerle a sus parejas que le hicieron caso, porque bastante feíto que están. Ahora, para la cárcel, para que no maltraten a las mujeres. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.